Camino al cero daño. Camino al cero daño. ASONAP HC, promoviendo cultura cero daño en las comunidades. Hola, una buena tarde, noche a todos. Soy Diana Vergara y para mí siempre es un gusto estar con ustedes aquí en este espacio institucional de ASONAP HC, Camino al Cero Daño. Le damos la bienvenida a todas las personas que se conectan a esta hora y también a quienes se conectan a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a este espacio institucional que hoy vamos a estar hablándoles de las intoxicaciones y que son muy frecuentes en el hogar, en el lugar de trabajo y en cualquier sitio donde estamos expuestos a tóxicos. Y para darles una buena nutrición sobre este tema y recomendaciones, que es lo que nosotros les ofrecemos a todos ustedes, hoy me acompaña mi compañero de equipo, Jairo Muñoz. Jairo, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Diani, muy buenas tardes y un saludo muy especial para todas las personas que están conectadas. De verdad que siempre es un placer compartir este espacio que ha creado ASONAP Camino al Cero Daños, porque sabemos que las comunidades nos escuchan y sabemos que estamos dando un granito de arena para aportar ese anhelo que cada día seamos una sociedad que fortalece la cultura de seguridad y podamos desaparecer los accidentes tanto en el hogar como en la casa. El riesgo eléctrico es un riesgo muy importante del cual vamos a hablar hoy y que desafortunadamente son muchos los accidentes que suceden tanto en la industria como en el hogar. Perfecto, y que nos ocurre a diario, por lo menos a mí, ingeniero, a veces, como estoy en tantas cosas, entonces a veces tengo que dejar y concentrarse, que es lo importante. Hay que concentrarnos cuando vamos a hacer una actividad o vamos a manipular electricidad y estar muy pendiente también con los niños en casa, porque es que ocurre que uno descuidadamente va a conectar algo a la fuente de energía y si no lo están mirando, de pronto no lo conecta bien y ahí ocurre un accidente. Exactamente, y la electricidad, este riesgo tiene una característica muy importante, que es que no lo vemos, la corriente no se ve y su impacto es muy fuerte en el cuerpo humano. Entonces, como tú lo dices, es un riesgo que realmente todos estamos en contacto con o expuestos a ese riesgo. Siempre. Muy expuesto. Entonces, ya hemos dicho un poco sobre cómo se manifiestan estos accidentes. Ingeniero, aparte, ¿cómo se producen en el hogar, en el lugar de trabajo o en cualquier parte donde estemos? Sí, vamos a entender primero, sugiero, Diani, que te digo que parece sencillo, pero muchas veces no tenemos claro cómo sucede el riesgo eléctrico, ¿verdad? ¿Qué es un riesgo eléctrico? Es cuando tenemos un contacto directo con una fuente de energía o una exposición por un cable en mal estado, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los accidentes ocurren por energías descontroladas, ¿verdad? Cuando esta energía eléctrica no está bien controlada, va a pasar por nuestro cuerpo y es lo que nos va a causar un daño. Ahora, cuando hablamos de riesgo eléctrico, nosotros podemos hablar de tres componentes principales que son los que al final, digámoslo así, físicamente son los que participan en un sistema eléctrico, que son la intensidad de la corriente, que es el amperaje, el voltaje, que es la fuente, y la resistencia. Entonces, seguramente todos se acordarán de esa formulita del colegio, que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Y muchas veces cuando hablamos de riesgo eléctrico hablamos de voltaje, pero realmente lo que atraviesa el cuerpo es una intensidad, una corriente, una intensidad que es la que recorre el cuerpo. Y el cuerpo se convierte en una resistencia. Entonces, es por eso que al final lo que va a afectar no es la intensidad de corriente que pasa por el cuerpo. El voltaje es como el motivador o la intensidad que va a generar ese nivel de corriente. Entonces, por eso es importante que entendamos cómo es que funciona este riesgo, por qué sucede. Ahora, ¿por qué estamos expuestos en el hogar al riesgo eléctrico? Primero,
pues tenemos muchos en nuestros hogares conexiones eléctricas que si están en mal estado, que si tenemos cables en mal estado, ahí aparece el riesgo eléctrico. Es un riesgo no controlado. ¿Dónde más podemos tener este riesgo? El uso de electrodomésticos. Muchas veces tenemos electrodomésticos como el microondas, hornos eléctricos, ventiladores, las air fryer que están muy de moda ahora. Estos son aparatos eléctricos y seguramente lo podrán ver fácilmente, tiene unas etiquetas y un manual de los riesgos que puede tener ese electrodoméstico y muchas veces no lo leemos. Y resulta que muchas veces lo usamos mal o lo usamos en condiciones subestándar, ignorando que aquí hay un riesgo importante. Y otras veces, ¿cómo se nos manifiesta este riesgo en el hogar? Muy importante, los niños y las mascotas. Los niños, por curiosidad, van y meten los dedos en los enchufes y ahí viene el contacto eléctrico. Las mascotas se quedan solas en casa a veces o en un espacio y ¿qué pueden hacer? Morder el cable de la conexión del televisor o el ventilador o el aire acondicionado. Bueno, el aire acondicionado normalmente está arriba y lo van a deteriorar. Entonces, la mascota puede sufrir el daño o ese es un cable que va a quedar en mal estado y que, como les decía ahorita, uno de los riesgos son las instalaciones en mal estado. Así es, y anunciando un poquito aquí o retomando lo que usted decía con los niños, especialmente con ellos. Ellos cualquier objeto lo llevan y la curiosidad es introducirlo en la corriente, en el toma. Entonces, vámonos a ese aspecto y es cómo podemos prevenir estos accidentes, estos riesgos. Bueno, entonces, hay cosas que son muy obvias y que no las hacemos, ¿verdad? Por ejemplo, hacer inspecciones rutinarias en la casa de nuestras conexiones eléctricas, cómo están los cables, cómo están los enchufes, cómo están los conectores, los tomas, en cuanto, cómo está recargada una toma eléctrica, porque a veces ponemos las extensiones y ahí colocamos muchas cosas. 2, tener cuidado cuando hay niños pequeños, colocar las tapitas, esos protectores que se ponen en los enchufes para evitar que ellos tengan como la curiosidad y el contacto con el punto donde está la fuente, ¿verdad? Otro tema importante es lo que les decía ahorita, tener mucho cuidado con los electrodomésticos. Los electrodomésticos son, normalmente son equipos que trabajan con un alto voltaje, no alto voltaje, porque cuando hablamos de voltaje sino que son de potencia, requieren una potencia eléctrica para trabajar adecuadamente, y si manipulamos inadecuadamente el equipo, es posible que tengamos una descarga eléctrica. Pero también es importante el mantenimiento de estos equipos, porque muchas veces, por ejemplo, sabemos que la licuadora ya no se recalienta, o huele a humo, o el cable está pelado, o el contacto no da, y entonces lo movemos hasta que funcione. Esto es un riesgo importante, entonces evitar esas situaciones. Por supuesto, también el tema de la carga de cargadores, de celulares, de otros equipos que usamos que requieren cargadores. Aquí también tenemos un riesgo importante. Fíjate que alguien pudiera decir, bueno, pero es que estos son voltajes, lo que decimos siempre, un voltaje de 12 voltios, que no nos puede pasar nada. Y sí, tiene razón, realmente un voltaje de 12 voltios es muy poco probable que cause una herida o un daño importante en una persona. Pero resulta que bajo ciertas condiciones, esto sí puede ser importante. Porque, por ejemplo, uno de los riesgos es que manipulemos cables, equipos con las manos húmedas. Cuando uno tiene la piel húmeda, está en una condición de humedad o una herida abierta, ¿qué pasa? La resistencia del cuerpo al paso de la corriente disminuye y es un motivador de paso de la corriente. Entonces, una corriente de 12 voltios, unas condiciones de humedad, por ejemplo, puede lograr, si volvemos a recordar la formulita voltaje igual intensidad por resistencia, una intensidad de corriente
más alta. Una corriente el cuerpo humano, por ejemplo, en condiciones que esté seco, la resistencia no es alta, o sea, al paso de la corriente. Entonces, ahí no hay riesgo de que tengamos un daño. El riesgo es muy bajo, ¿verdad? Pero si tenemos las condiciones de humedad, la resistencia del cuerpo va a disminuir y se va a aumentar el amperaje. Entonces, ese amperaje, ahí si le metemos un poquito de cifra, puede pasar de 5 a 50 amperios, y esto sí pudiera causar un daño en el corazón. Por ejemplo, si hay un contacto de mano a mano o de mano a pecho. Entonces, también debemos tener mucho cuidado con esto. Y en ese llamado para evitar estos riesgos, yo también le sumo o digo que es importante hacerlo con conciencia, tomar la conciencia que lo que estamos manipulando es riesgoso y que hay que tomar las medidas necesarias de precaución para no terminar afectados o que terminen afectados los más pequeños, en este caso en el hogar, los niños o los adultos mayores. Entonces, importantísimo. Sí. Jairo, fíjate dentro de la clasificación. Yani, que este tema que tú lo mencionas, debemos tener la importancia de esto. Aquí nuevamente citamos el tema de la cultura de seguridad, porque es que las organizaciones hoy día están trabajando, los líderes están trabajando el tema de la cultura en seguridad. Y resulta que en el hogar debemos tener esa cultura de seguridad, de prevención. De que realmente, y yo celebro que tengamos este espacio y que nos conectemos con las comunidades como para sensibilizar y concientizar que este es un riesgo muy común y que realmente hay muchos accidentes con temas eléctricos. Entonces, las medidas de prevención que yo les he mencionado pues son muy sencillas y no son, como digamos, rebuscadas en la alta ciencia, son cosas normales. Lo que tenemos que tener es la conciencia de realmente implementarlo y hacerlo. Tenemos niños pequeños y no ponemos esas tapitas en un toma que no son realmente, son de bajo costo, pero ayudan muchísimo. Nos acostumbramos a hacer los empalmes de los cables su estándar. Y mira que muchas veces tenemos un problema eléctrico en la casa y contratamos personas que no tienen ni la experiencia ni la certificación para hacer reparaciones eléctricas. ¿Por qué? Por un menor costo. Entonces vienen y hacen empalmes de cables inadecuados, reparan un electrodoméstico su estándar. El tema muy importante, las edificaciones modernas tienen la puesta a tierra que le llaman, que es la que evita que hace que circule a tierra pues la corriente y no pase haga contacto con las personas en este caso. Entonces, muchas veces estas personas que contratamos, que no tienen la experiencia y el conocimiento o la preparación, nos aporemos a eso, a que estemos conviviendo con un riesgo eléctrico en el hogar. Ingeniero, dentro de la clasificación de este riesgo eléctrico, ¿dónde encaja este? Bueno, es que el riesgo eléctrico, la electrocución realmente es un riesgo eléctrico. Es un riesgo eléctrico, es una de las clasificaciones de los tipos de riesgo. Sin embargo, muchos accidentes suceden porque este riesgo eléctrico se convierte en un riesgo físico. Es, por ejemplo, cuando el contacto de la corriente, la persona reacciona, pierde el control y cae. Mira qué pasa cuando la persona a veces está instalando un bombillo, se descuidan, hacen el contacto, le pasa la corriente y la corriente finalmente les asusta, les impacta y reaccionan descontroladamente y la persona cae. Entonces, fíjate que ese riesgo eléctrico se convierte en un riesgo de caída que muchas veces es mortal por las condiciones en que cae la persona, porque estos equipos o las bombillas están en lugares altos y normalmente usamos, en el mejor de los casos, porque algunas veces se usan sillas y ese tipo de cosas, el mejor de los casos una escalera, pero que se puede perder el control pues que uno queda sorprendido con el impacto de la corriente, ¿verdad? Que le llaman popularmente el patión. El patión. No, que me pegó un patión y así es. Ingeniero, ya hablábamos de esa parte, pero
yo quisiera saber si de pronto usted nos puede regalar como unas cifras de cómo está el tema de de las electrocuciones en el entorno laboral. Fíjate que no tengo cifras exactas, sin embargo, dentro de los riesgos más importantes en el entorno laboral es el riesgo eléctrico. Y nuevamente, desafortunadamente, muchas de las fatalidades que ocurren en las industrias son causadas por el riesgo eléctrico. Por supuesto que cuando estamos hablando del ambiente laboral, estamos hablando de unos voltajes mucho más altos que llaman alta tensión. Y por supuesto estamos hablando de intensidades de corriente mucho más altas en el contacto, en el momento del impacto. Entonces, muchos de los equipos en la industria minera, en la industria petrolera, inclusive sobre todo en la industria alimenticia, que hay muchos equipos que por supuesto trabajan con el tema con la corriente. Muchos de los accidentes ocurren por los controles inadecuados o manipulación inadecuada de estos equipos. Y como te digo, si nos revisamos las estadísticas, las fatalidades principalmente, una de las principales causas de fatalidad en la industria es el riesgo eléctrico. Por ahí compite con el riesgo de alturas, pero el riesgo eléctrico es un riesgo importante. En mi experiencia laboral, desafortunadamente, conozco muchos casos de por falta de controles, accidentes fatales por el riesgo eléctrico. Pero bueno, me gusta que tú hagas la pregunta de qué pasa en la industria, porque en la industria, al final, las grandes industrias y le llamo grandes no por el tamaño de la industria, sino en el aspecto de que han estado preocupadas por su cultura de seguridad, al final son más conscientes de los controles que se deben implementar. Y mira que todos estos controles, aunque trabajemos con niveles menores de voltaje, en los hogares, debiéramos tenerlos en los hogares. Por ejemplo, en la industria se habla mucho de las 5 reglas de oro para trabajos eléctricos. Estas 5 reglas de oro perfectamente aplican en el hogar. ¿Cuáles son las 5 reglas de oro? La primera, la desconexión. Segundo, el bloqueo de la energía. Aparato para bloquear de que alguien vaya a activar nuevamente el sistema, porque tú desconectas y alguien descuidadamente puede conectarlo y afectar a la persona que está trabajando. Entonces, después viene la tercera, que es probar la ausencia de energía. ¿Cómo la probamos? Si estamos hablando en el hogar, bueno, también en la industria, seguramente conocerás unos destornilladores que tocan y si se enciende la lucecita, hay corriente. Entonces hay que probar de que no hay corriente. O están los voltímetros que te miden si hay corriente y en qué nivel está la corriente. La cuarta regla es la puesta a tierra. Es decir, asegurar que la persona que está trabajando está entre 2 tierras, está aislada. Es decir, que si llegase a pasar la corriente, no va a pasar al cable o la parte que le está manipulando, se va a ir a tierra. Y la quinta regla de oro es aislar el área de trabajo. Cuando se están haciendo trabajos eléctricos, es una zona de riesgos. Y esto es perfectamente aplicable en cualquier trabajo eléctrico que hacemos en el hogar. Yo me pregunto y me preocupo también cada vez que necesitamos una reparación eléctrica en la casa, ¿qué tanto aplicamos esas 5 reglas de oro? Entonces, sería muy bueno que tomemos nota de eso y las verifiquemos, las apliquemos, porque son perfectamente aplicables en la casa. Exactamente, y que esta pregunta se la lleven a la casa o al trabajo también, que es aplicable, que se realiza, pero de aplicarla en la casa y decirla, y decir, esto lo estamos haciendo, esto no, hay que implementarlo. Entonces, esas son las herramientas que les brindamos en este espacio de Camino al Cero Daño a todas las familias que nos ven, para que tengan cuidado, para que haya 0 daño en sus vidas, 0 daño en las comunidades. Entonces, esa es la intención, de que puedan apropiarse
de este espacio y puedan replicar y puedan llevar a término o puedan implementar esas recomendaciones que dan los expertos y profesionales en las diferentes áreas de la salud, la seguridad y el ambiente que nos corresponde a todos. De acuerdo. Esa es la idea, ese es el objetivo y bueno, como lo sabemos, es una de las motivaciones principales de este espacio que nos crea SONAP, porque todo lo que hacemos en la industria es perfectamente aplicable en la casa. Yo pienso que estamos dando pasos, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que seguir trabajando todos. Y cuando digo todos, pues todas las personas estamos expuestas a riesgos. Es pensar en ese tema de la cultura de seguridad. Pensar, por ejemplo, cuando vino la pandemia del COVID, todos nos sensibilizamos y empezamos a hacer cosas elementales que antes no hacíamos. ¿Por qué? Por la conciencia de que necesitábamos hacerlo, porque nos sensibilizamos. El tema del tapaboca, el tema del lavado de las manos, el tema de cuidarse, protegerse. Y esa conciencia es la que debemos alcanzar en todos, para que todos estos riesgos a los que estamos expuestos lo podamos controlar de una forma, con una cultura de seguridad, de que realmente tengamos esa cultura en el hogar, en este caso que estamos hablando del riesgo eléctrico, saber lo que tenemos que hacer para que no tengamos pérdidas de vida, porque las hemos tenido noticias de niños que han perdido la vida por este riesgo, personas que han intentado hacer unas instalaciones eléctricas sin la competencia y han perdido la vida en los hogares. Entonces, esto no es extraño, esto es casi, digamos, común. Y nuevamente es que el riesgo eléctrico tiene un problema, que no vemos la corriente. Es invisible, entonces, pero afecta. Y muchísimo. Y para ir cerrando, yo quisiera que habláramos como de esas, cómo debemos actuar cuando esto inevitablemente ocurre. Sí, eso es muy importante. Debemos estar preparados para la emergencia, ¿verdad? Y el riesgo eléctrico tiene una característica especial cuando ocurre la emergencia. Lo primero es, cuando hay el contacto eléctrico, que nuestra reacción primero es atender a la persona. Tenemos que tener cuidado si aún sigue en contacto con la fuente de energía, la fuente eléctrica. Porque si está en contacto, no debemos tocarlo. Debemos asegurar que ya no hay contacto, porque entonces van a ser dos las personas lesionadas, porque va a entrar al tocar a la persona, también la otra persona se convierte en un conductor de la corriente y también va a estar afectada de igual forma. Ahora, si hay el contacto eléctrico, lo primero que tenemos que hacer es buscar dónde está la fuente e interrumpirla, cortarla, para ya poder mover a la persona. Muchas veces que no es posible hacerlo porque jalar un cable o algún tipo de cosas de estas, debemos usar aparatos como la madera o plástico, que no son conductores, y aislar la fuente para aislar a la persona. Ya cuando aislamos a la persona, ya sí podemos atenderla. Otro tema importante, y es bien esencial, la atención inmediata de esa persona que ha sufrido un choque eléctrico. Para eso debemos tener preparados nuestros números de emergencia, llamar a los números de emergencia, que es otro tema que debemos trabajar, porque muchas veces no sabemos el número. Eso tenemos que tenerlo visible en nuestros hogares, cuáles son los teléfonos de emergencia para cada caso. Incendios, el médico y los demás, ¿verdad? Para todo este tipo de riesgos, porque si no ahí podemos perder tiempo importante buscando el número de emergencia donde tenemos que llamar. La otra es, si la persona pierde la conciencia, podemos tratar un RCP, que es la reactivación cardiopulmonar. Ahora, para esto debemos tener preparación, ¿verdad? Y aquí hay otra alerta de lo que se hace en la industria. Debemos tener personas en nuestro hogar preparadas para diferentes emergencias. En este caso, el riesgo eléctrico. Uno puede entrenarse, por ejemplo, para usar un equipo de RCP que bueno, puede ir adelantando mientras llega el equipo de emergencia, ¿verdad? Entonces, prepararse para eso.
Lo otro es, si la persona está consciente, tratar de tranquilizarla, porque la persona que sufrió el impacto, pues por supuesto está descontrolada y, además, es importante calmarla para que pues se me facilite la atención médica de la persona. Yo creo que con esas 5 recomendaciones que dije, que son muy sencillas realmente, pero sí debemos tenerlas presentes, porque es que en el momento de la emergencia no sabemos qué hacer, pero si las repasamos y las tenemos claras, entonces ya, cuando hay una emergencia no se actúa por el conocimiento, se actúa por el instinto, pero el instinto hay que tenerlo formado con el conocimiento. Sí, un dato muy importante acaba de arrojar usted ahí, Jairo, y es que hay que estar preparado para eso. Y me hablaba de los equipos RCP, ¿cómo los conformamos en el hogar? Sí, este es el equipo que tú usas para reanimar a una persona, que es un equipo que necesita que estés capacitado para usarlo y saberlo usar. ¿Qué hace la industria? La industria tiene los grupos de emergencia que son capacitados para usar estos equipos y lo tienen, pero yo creo que no es común, pero es perfectamente válido que uno haga unos cursos de primeros auxilios y ese tipo de cosas, y de esto incluye el uso de este tipo de equipos, porque si lo vas a usar tienes que usarlo bien, porque si no puedes causarle más daño a la persona. Exacto, ahí nos estamos yendo al trabajo y en la casa, ¿cómo podríamos hacer eso? Sí, es que te digo que es perfectamente aplicable en la casa. O sea, tú puedes formar, tener digamos, el paso o hacerlo, de capacitar a 1 o 2 personas en el hogar que sepan atender ciertas emergencias. Porque este tiempo es importante en el caso de que ocurran las cosas, ¿verdad? Fíjate que una emergencia lo que busca es minimizar el impacto. Cuando ya hay la energía descontrolada, se causó el accidente, el impacto ya lo hay, pero entonces se trata, en la medida que estemos preparados para la emergencia, vamos a lograr o vamos a evitar que sea peor la consecuencia. Así es, completamente. Hay que reaccionar de manera inmediata ante estas emergencias y estos casos. De acuerdo. Ingeniero, muchísimas gracias por haberme acompañado y estar conmigo en este tema tan interesante, y que yo sé que todavía faltan otras pautas importantes dentro de la electrocución que podemos discutir con toda la comunidad y todas las personas que nos ven más adelante. Agradecerle muchísimo su apoyo, su aporte valioso en este espacio. Y bueno, ¿cómo estamos para el 11º Congreso Internacional de Innovación? Bueno, esa es una fecha muy especial que no debemos perder de vista y ya debemos estar apuntados porque los cupos se nos acaban. Realmente este congreso es un congreso que, como todos lo sabemos, de innovación, que apunta a liderazgo y a cultura de seguridad, y asistir a ese evento, pues, en todos los aspectos, en el aspecto laboral y en el aspecto, digamos, del hogar, es mucho el aprendizaje y lo que se evoluciona en este tema de la ciudad, y sobre todo que este es un congreso enfocado a la innovación. Yo por lo menos invito a todos a que vayan a este congreso, que va a ser en la ciudad de Cartagena, porque yo todas las veces que he ido al congreso salgo sorprendido del aprendizaje, de las relaciones que se logran en el congreso, de las presentaciones, pero el siguiente congreso me sorprende aún más. Entonces eso crea expectativas muy grandes para este congreso que ya viene, ya está muy cerca, 22 y 23 de mayo. Entonces la invitación, y de verdad que sí, se pasa muy bien, se aprende mucho, se divierte uno, se relaciona uno, y bueno, disfruta de Cartagena, ¿verdad? Sí, también disfruto de la ciudad, pero esto tiene una connotación especial, y es que es un evento que es realizado por Asonat, por la familia Asonat. La familia Asonat. Así nos llamamos. La familia Asonat, y usted en este evento se siente, hay espontaneidad en todos los temas, en todo lo que hay. Es una familia. Ahí sí se acoge a todo el mundo como la familia que somos. Así que son muy bienvenidos. Y se comparte sobre todo eso, conocimiento e innovación en los temas SST. Toda la información. No lo podemos perder, hay que estar allá.
Así es, toda la información está disponible en nuestros canales oficiales de ASONAP HS. Ingeniero, muchísimas gracias y gracias a todas las personas que se conectaron y van a reproducirnos en nuestro canal de YouTube ASONAP HS y los esperamos aquí el próximo miércoles a las 6 de la tarde en un programa más de Camino al Cero Daño. Ingeniero, muchas gracias. Gracias a Zoom Informativo por su valiosísimo apoyo en esta tarea, en esta labor de llevar este mensaje de cero daño a las comunidades. Por supuesto, muy complacido de compartir y pues tú sabes que siempre estamos dispuestos porque sabemos que este es un compromiso de todos. Esto no es de nosotros solo, es de las personas que están conectadas también y que apreciamos mucho que se conecten, tomen nota, multipliquen, porque esos son los caminos para lograr esa cultura de seguridad que queremos.